Bueno, ubiquémonos en la carta que estamos estudiando, que es la carta Filipenses. Estamos en el capítulo 2 y si es la voluntad de Dios, hoy vamos a estudiar de 9 hasta el 11. Capítulo 2, versículo de 9 hasta el 11. Listo, oremos, hermano. Señor fiel y verdadero, Dios de toda carne, Dios de todo espíritu, ningún hombre es digno de exponer tu palabra, porque es tan gloriosa tu palabra que hace ver tan indigno al hombre. Por eso yo te ruego, Señor, que yo simplemente sea un canal en tus manos y que sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Listo. Hoy vamos a terminar la porción que estamos estudiando, que comenzamos desde el versículo 1 y termina en el versículo 11. Y hoy vamos a estudiar lo que llamamos la exaltación de Cristo. El domingo pasado estudiamos lo que es la humillación, pero hoy vamos a estudiar lo que es ya la exaltación. Y precisamente la enseñanza tiene como título eso, de la humillación a la exaltación. Miren, les voy a hablar de alguien que se llamaba Voltaire. Voltaire fue un famoso filósofo que vivió entre los años 1694 hasta 1778. Y fue también un escritor y historiador de origen francés. Y hermano, este hombre fue el hombre más sobresaliente de su época a nivel de escrito. Y era un hombre extremadamente orgulloso de lo que él escribía. Y de verdad que era un gran escritor. Era tan famoso y logró amasar una fortuna tan grande con sus escritos que logró vivir cerca a Ginebra, en un castillo que compró de su propiedad. Imagínense usted viviendo en un castillo. No cualquiera podía comprar un castillo y menos en esa época. Era un hombre tan orgulloso de sus escritos, hermano, que se atrevió a decir lo siguiente, y escuche esto porque esto es importante. Después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie volverá a publicarla. Voltaire murió, hermano, como todo ser humano, murió. Pero una vez muerto, Dios le mostró que él decía todo lo contrario. Después de la muerte de Voltaire, para su total humillación, su vieja imprenta con la que imprimía sus libros que supuestamente dejarían en la historia la Biblia, en esa misma casa donde él pronunció esas palabras, fue comprada por la Sociedad Bíblica de Ginebra. Para su total humillación y para que no quedara duda de que Dios era el que estaba haciendo eso, desde ese momento hasta hoy, en esa casa donde ese incrédulo orgulloso pronunció estas palabras, es una de las imprentas más grandes de Biblia de Europa. Esa imprenta precisamente se encuentra en la casa donde murió Voltaire y donde pronunció estas palabras. Y la Biblia se encuentra encabezando la lista de los libros más traducidos e impresos del mundo sin que haya alguno que lo vaya a superar, porque la Biblia fue el primer libro que se imprimió. Jesús dijo en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y miren que este no es el pensamiento del mundo. El mundo piensa de que yo tengo que sobresalir como sea y ahí me debo mantener. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. Y la historia de Voltaire es la historia de muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo y sed insaciable de exaltación nos lleva muchas veces a no reconocer la obra del Creador y a rebelarnos en contra de Él. Y yo se lo digo como profesor de matemática, hay muchísimas evidencias, de que hay un Creador. Pero de todas las maneras se trata de ocultar esa realidad y eso no es más que el orgullo humano. Pero todos aquí debemos saber algo, hermano, y es que todo lo que hemos reconocido, todo lo que hemos sido perdonados por el Señor, todo lo que nos hemos arrepentido de nuestra maldad y nos hemos humillado ante nuestro Creador, hemos de gozar del perdón y la gloria eterna.
en las mansiones celestiales, que es la exaltación más grande que el hombre va a recibir. Y esto es una realidad. Pero quien no reconozca el señorío de Cristo, quien no se arrepienta de su maldad, quien no se humilla ante su Creador, todo aquel que menosprecia a Cristo y es rechazado y rehúsa confesarle como Señor aquí en esta vida, le tengo que decir algo muy importante y temible que enseña la Escritura. Y es que, lo quieras o no, de manera voluntaria o no, vas a tener que reconocer el señorío de Cristo, sea que lo quieras o no, desde las mismas llamas del infierno. Y el tema es que eso me lleva a la pregunta: ¿yo voy a confesar a Cristo? ¿Sí o sí? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿En esta vida o desde el tormento eterno? Y tu orgullo de no reconocer al Creador, hermano, te va a llevar a la destrucción. Pero la humillación a tu Creador te llevará a la gloria eterna. ¿Qué camino vas a escoger hoy? Porque antes del quebranto es la soberbia, dice Proverbio, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Palabras que decía mi nona: ascienden, pero bajan como coco. Y así es el orgullo humano. Todo cristiano debe tener claro algo, hermano, como lo es que el camino a la exaltación es siempre a través de la humillación. Porque si Dios nos dio este ejemplo, Jesús nos dio este ejemplo, ¿por qué habremos nosotros de exhibirnos a esto? Por eso hoy estudiaremos la exaltación de Cristo. Pero antes de su exaltación, Jesús caminó por el valle de la humillación. Valle que debió quedar claro el domingo pasado. Leamos Filipenses ahora sí, 2, del 9 al 11. Dice la palabra del Señor: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a repasar lo del domingo pasado. Recuerde que la vez pasada estábamos viendo la humillación ¿de quién? De Cristo. Estábamos viendo el camino de la humillación. Y el camino de la humillación es precisamente que Él es nuestro mayor ejemplo de humildad. Pero definíamos que era la humildad. Y la humildad es el reconocimiento personal de que soy un pecador, que Cristo ha salvado por su gracia. Y llamado a mostrar esa misma gracia a los demás, mirándolos como superiores a mí mismo. Recuerden que si yo no miro a los demás como superiores a mí, no voy a tener humildad nunca. Y esto se practica humillándose, como Cristo lo hizo, hasta la condición de siervo. Y recuerden que esto tiene un propósito, que es mantenernos unidos. Porque esto no está escrito simplemente por ahí, no, para mantenernos como unidos. Y como ninguna iglesia va a sobrevivir al orgullo humano. Ninguna familia va a sobrevivir al orgullo humano, ni siquiera en una amistad. Porque imagínense, porque recuerden que quien no practica la humildad, practica la tiranía. Y por eso es que muchas veces uno ve personas que dicen que son cristianas, pero en realidad no practican ni la humildad. Y hermano, miren, para abrazar la fe cristiana debe haber un arrepentimiento de mis pecados. Y eso requiere un corazón que Dios haya humillado. Porque solo un corazón humillado puede reconocer que somos pecadores, solo un corazón humillado puede reconocer que somos malos, solo un corazón humillado puede reconocer que somos débiles, que somos esclavos del pecado, que no podemos hacer nada para salvarnos, que necesitamos ayuda. Y cuando una persona posee orgullo, no puede reconocer nada de esto. Al contrario, lo va a ocultar y lo va a resistir a su mayor expresión. Yo muchas veces le hablo a las personas y le digo: mira, los hombres no somos buenos, pero yo sí. Me dicen: yo no bebo, no fumo, soy un buen hijo, eso es mejor dicho. Pero no es así.
La historia humana no lo narra así y la vivencia del ser humano así no lo dice. El ser humano no puede ver, el ser humano, hermano, que no puede ver la gracia de Dios en su vida, no podrá ni estará en la capacidad de mostrársela a los demás. Solo quien se humilla ante su Creador podrá ver a los demás como superiores a sí mismo y comenzar así el camino o el valle de la humillación, que te llevará a la exaltación. Y el domingo pasado estudiábamos lo que llamamos la humillación, por eso se los dije, desde el versículo 5 al versículo 8. Y aprendimos que Cristo es el ejemplo máximo de humildad. Pero Cristo nos dio ese testimonio mostrándonos el camino de la humillación, que es que Él se hizo siervo. Y miren que el Dios hombre, el alto y sublime, como dice Isaías, el que habita en la altura de su santidad, se hizo siervo, y no solo eso, sino que llevó su humillación aún más abajo, muriendo por nosotros en la cruz. Y recordemos que morir en la cruz era en ese tiempo lo más bajo que había. Estaba diseñado para humillar a la persona y a su familia y a todo el pueblo hasta lo más bajo. Y todo este testimonio de humildad por medio de la humillación nos dejó Jesús para así mostrarnos su exaltación. Y miren que aquí el orden sí altera el producto. Aquí el orden es así, de la humillación a la exaltación. Y mostrarnos su humillación antes de su exaltación tiene un propósito, hermano. Y esto no es una simple casualidad, es un testimonio a seguir, es un testimonio a imitar. Y recordemos que la medida de la humildad que nosotros debemos practicar no está en los hombres, sino en Cristo. Por eso es que la vez pasada aprendíamos que yo no puedo decir, ay, pero miren, él es malo, entonces yo que se deja para mí. No, la medida de mi humildad, ¿quién? Es Cristo. Y por tanto la medida de mi humillación, ¿quién debe ser? Y si Cristo, el Dios hombre, se rebajó a siervo, yo no sé a qué deberíamos rebajarnos nosotros. Por tal razón, este texto que vamos a estudiar tiene que verlo usted a la luz de lo que ya Cristo hizo, o sea, su humillación. Si usted no ve en este texto, si usted no ha entendido la humillación de Cristo, si usted no ha entendido el plan redentor, por qué Cristo se humilló, usted no va a ver el evangelio completo aquí. Usted va a ver simplemente la exaltación. Pero el evangelio está completo con las dos cosas, con la humillación y con la exaltación. Hermano, y este texto nos enseña eso, que antes de la exaltación está la humillación. Antes de la exaltación está la ¿qué? La humillación. Comencemos por el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando está en la Biblia este por lo cual, ese por lo cual es una palabra en español que es una palabra de conclusión. Es una palabra que me dice, como has entendido esto, ahora mira esto. Entonces eso es como cuando yo tenía miedo cuando mi mami me decía por lo cual me sobaba la cola. Entonces iba a haber una ¿qué? Una consecuencia. Entonces cuando quiere decir aquí por lo cual, por tal razón, concluimos que lo dicho, enseñado anteriormente, esto. Y Pablo quiere que los filipenses tengan en su corazón una conclusión adecuada del texto anterior, para que puedan entender la exaltación. ¿Y de qué habla el texto anteriormente? Recuerden que habla de ¿qué? De la humillación de Cristo, por lo cual debe entenderse así. Por haberte humillado de tal manera, Dios te exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para entender, para tener un contexto correcto de todo este texto es el Evangelio mismo, del 1 al 11. Pero el Evangelio, hermano, el Evangelio no está completo si solo usted ve la humillación. Hay gente que solo se centra en la humillación de Cristo. Y si usted se centra solo en la humillación y crucifixión de Cristo, usted va a terminar como los discípulos de Jesús. Cuando lo crucificaron, ¿qué vieron? Aquí se acabó todo.
murió para la casa y volvieron a sus quehaceres. Pero si usted no ve la exaltación, es un evangelio sin esperanza. Usted tiene que verlo completo, la humillación, pero también tiene que ver la exaltación. Porque al fin y al cabo, esa es la esperanza gloriosa que tiene el evangelio. Que un día nosotros, así como en la humillación que vivimos ahora, vamos a pasar también a la exaltación con nuestro Señor. Pero la Biblia dice que Él iba a ser exaltado primero. Así que cuando vaya a predicar el evangelio, asegúrese de mostrar su humillación, pero también asegúrese de mostrar que Dios ya no está allí, sino que está en su exaltación. Y aunque el texto no menciona ni la resurrección ni la ascensión, están implícitos. Porque ¿cómo se exaltó Dios? Resucitando y ascendiendo. Y en este momento y desde el inicio de este versículo, hermano, Pablo quiere hacer hincapié en otra realidad. Pablo, cuando dice, por lo cual, está diciendo, voy a cambiar de tema. Pero usted debe haber entendido lo que yo dije anteriormente. Y la realidad anterior es la realidad de la humillación de Cristo. Por otro lado, hay que entender que las palabras de este versículo no deben entenderse como una recompensa o acción anterior. Eso no es lo que está diciendo el texto. Aunque si lo vemos de manera como superficial, vamos a decir, uy, aquí como que Dios está premiando o está poniendo a Jesús más arriba. No, eso no es lo que está diciendo el texto. Lo que está diciendo el texto es mostrándonos el evangelio completo. Eso es lo que está haciendo el texto. De la humillación a la obediencia. Una vez humillado, obediente, entonces muestra su exaltación. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y recordemos que no es una recompensa. Cristo por su humillación no recibió ninguna recompensa ni recibió un estándar mayor. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. ¿Recuerda que lo vimos? ¿Y qué exaltación hay más que Dios? Ninguna. Entonces no tiene ningún sentido. Pero sí tiene sentido de que Él diga que lo exaltó hasta lo sumo, porque Pablo cuando utiliza esta expresión está hablando es de exceso. Lo exaltó excesivamente. Su posición nunca la dejó. Porque Jesús siempre fue ¿qué? Dios. Y nunca lo va a dejar de ser. Lo que Pablo está mostrando en este texto es el descenso más profundo a la posición más elevada. O sea, y esto es excesivo. Porque es como ser rey, mendigo y otra vez ¿qué? Y otra vez rey. Y de la eterna forma de Dios descendió a la humillación de hombre y la humillación de siervo, en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y en la exaltación Jesús recuperó de lo único que se había despojado. Recuerden que la vez pasada habíamos estudiado de que Jesús se despojó de algo, y sí se despojó de una cosa, no lo que dicen muchos falsos por ahí, ni se despojó de su deidad, ni se despojó de sus atributos divinos, no. Sí se despojó de algo. ¿Quién puede leer Juan 17:5? Vamos a ver si pusieron atención al hermano Oscar. Juan 17:5. ¿De qué se despojó? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Muy bien. ¿De qué se despojó? De su gloria. De su gloria. Allá en el cielo le servían, y él se humilló ¿qué? A la condición de ¿qué? De siervo. Y miren que la exaltación que sigue a la humillación concuerda totalmente con la enseñanza bíblica en general, porque hay personas que andan por ahí predicando este evangelio falso de que dicen de que no, que nosotros somos diositos, de que nosotros no, hermano, eso no es lo que enseña la Escritura. Miren lo que dice Primera de Pedro 5:6. Dice la palabra del Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué es antes? La humillación. Dice, para que Él os exalte cuando fuere ¿qué?
cuando fuere tiempo. Y ahora vamos a mirar cuál es ese tiempo, porque ese tiempo no es aquí en la tierra. Mientras que usted esté aquí en la tierra, está llamado a servir a sus hermanos. Y está llamado a servir a la iglesia. Los que están casados están llamados a servir a su esposa. La esposa está llamada a servir a los esposos. Los hijos a sus padres. Y eso nos mantendrá ¿en qué? En unión. Recuerden que ninguna relación, hermanos, va a sobrevivir si yo estoy pensando que los demás me deben servir a mí. Y miren la segunda parte del versículo 9. Le saltó hasta lo sumo y dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es muy importante esta frase. Y es muy importante entenderla porque si no usted va a sacar conclusiones erradas de lo que es el Evangelio. Y aquí la idea es clara. El nombre que se le dio a Jesús es un nombre que lo pone como autoridad absoluta de todo ser. O sea, aquí en realidad está hablando de un título. Y un título que, mire lo que quiere decir. Dignidad, majestad, gloria a la persona que tiene el título. Esa frase que está ahí, le dio un nombre que es sobre todo nombre, también se puede traducir como le dio un título que es sobre todos los títulos. ¿Por qué? Porque hay que dejar claro que no se está refiriendo al nombre de Jesús, sino al título que se le dio. Y miren, ese título está en el versículo 11. No hemos llegado allá, pero leámoslo. Y toda lengua confiese que Jesús es... ¿Cuál es el título? El de Señor. El de Señor. Y ese título más adelante, miren lo que quiere en Apocalipsis, cómo nos lo muestra, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a través de la Biblia encontramos que Dios ha dado nuevos nombres a personas y le ha cambiado los nombres en la humillación de sus vidas. Le voy a poner un ejemplo, Abraham. Abraham fue cambiado su nombre, ¿por qué? Abraham. Y también vemos otro, el de Israel, el de Jacob por Israel, el de Simón por Pedro y otros ejemplos. Al tomar cuerpo humano, nuestro Señor tomó un nombre. ¿Qué significa ese nombre? ¿Cuál es? Mesiánico Jesús. Dios salva. Pero por toda la eternidad, Jesús mantendrá el nombre, título glorioso, que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese título? El de Señor. Y miren, nosotros usamos la palabra Señor de una manera como muy común, ¿no? Señor, sí señor, sí qué, sí señora. Y si yo no, mire, en mi época si usted no contestaba así, su rostro le podía cambiar de forma. Todavía dicen algunos. Pero mire, y se le obliga a los niños a tomar esta posición, ¿sabe para qué? Para que ellos reconozcan la ¿qué? La autoridad. Y los filipenses entendieron perfectamente lo que Pablo les quería decir cuando les dijo que Jesucristo era Señor. ¿Qué significaba eso para ellos? Que estaba por encima de cualquiera. Y eso es lo que les está diciendo que es Jesús. Y esa era la enseñanza exacta que Pablo le quería dar a todos con respecto al Evangelio. Que Jesús era Señor y Salvador. Eso significa que estaba por encima de todos los seres humanos. Él tiene la absoluta supremacía y debe ser, y es el soberano divino. Y eso nos lleva a la pregunta, hermano. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Tú quieres? Porque si Jesús no es tu Señor, eso significa que tú quieres ser tu Señor. Y tú quieres ser, y es más, y el que no tiene a Jesús como Señor, quiere ser el Señor de los demás. Y quien no ve a Jesús como Señor, se ve a sí mismo como Señor y Señor de los demás. Quien no ve a Jesús como Señor no puede ser humilde, porque no podrá jamás este hombre ser humilde, porque jamás va a poder ver a los demás como superiores a él mismo. Quien no ve a Jesús como Señor, es más, es un peligro para la unidad de la iglesia. Es un peligro en sí para la iglesia, porque para esta persona el Señor de la iglesia no es Cristo, sino que es Él. Y esto es peligroso. Y miren que es por esta razón
que vemos muchas personas en la iglesia que se portan como señores y no como siervos. Y miren lo que dice, desde un principio, Pablo dijo que era él. Y miren lo que dice Filipenses 1. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y miren que en la iglesia no hay una jerarquía. Entiendan eso, en la iglesia no hay una jerarquía. Por más que yo sea pastor, yo no soy ni mejor que nadie, ni peor que nadie. Y no soy la persona a servir con mayor rapidez. No. Miren, entiendan algo. En Cristo, Dios es Dios y los demás somos ovejas. Entonces, no hay tal orden jerárquico en la iglesia. No existe. Yo soy un simple mortal cargado de errores y pecados igual que todos ustedes. Entonces, los pastores no somos super evangélicos. Aunque sí estamos mostrados a marcar el camino y marcar una mejor ética. Pero eso no significa que seamos mejor que la iglesia ni el foco principal a servir. Eso quiero que quede muy claro. El foco principal a servir es Cristo y su iglesia. ¿Entienden eso? Listo. Versículo 10. Dice la palabra del Señor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Mire, hermano, estos versículos en el original son versículos temibles. Uno lee esto y se asusta. Yo mismo les tengo que reconocer que yo los traduje y los miré y estos versículos dan susto. Porque es una imagen increíble. Es como, miren, les voy a poner un ejemplo. En la antigüedad los reyes llegaban a un lugar y si lo conquistaban, todos los que estaban allí debían jurarle obediencia y lo hacían de rodillas. Y era increíble, ¿saben por qué? Porque ahí habían algunos que estaban mordiéndose los dientes y no iban y aceptaban esa obediencia, pero ellos no estaban siendo como, oye, ay, sí, qué chévere, miren, nos conquistaron, ahora hay que obedecerle a esto. No, era obligatorio hacerlo. Pero este versículo 10 comienza mostrándonos cuál es el propósito de la exaltación de Cristo. Y el propósito de la exaltación de Jesús se expresa claramente como se expresa en Isaías 45, 23. ¿Quién puede leer Isaías 45, 23? Dice la palabra de Dios: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y miren que se va a doblar ¿qué? Toda rodilla. Y se va, y ahí la palabra en realidad es confesión, que es la que está más adelante. Pero Pablo aquí afirma que Dios le ha transferido al Hijo por su humillación el derecho de reclamar obediencia. Él es el Señor el cual ante él toda rodilla se doblará, y es algo serio, hermano, porque está diciendo que va a hacer, lo quiera usted o no, lo haga en esta tierra o no. Usted un día va a tener que presentarse ante el Señor y se va a tener que poner de rodillas. Y esta expresión no implica que todos los que se arrodillan lo hagan de manera voluntaria. O que, ay, sí, mire, Él es el Señor y Salvador. No, al contrario, se arrodillarán sobre su soberanía final. Incluso los que se hayan rendido ante Él se van a arrodillar. Pero aquí la figura es temible, ¿sabe por qué? Porque es algo serio y es una imagen que está diciendo de que en esta tierra tú deberías arrodillarte ante tu Señor, porque al final lo vas a hacer. Y Jesús nos está mostrando, recuerden que Jesús, ¿qué nos mostró Jesús antes? Su amor, su humildad por medio de la humillación. Pero ahora nos está mostrando su autoridad total y temible. Y la cruz, es interesante que yo le pregunto a personas, ¿qué ves tú en la cruz? Y ellos me dicen amor.
Y sí, es amor. Pero ¿sabe qué también puede ver uno en la cruz? Justicia. ¿Saben por qué? Porque que el justo haya muerto por el injusto es tema de justicia. Pero nosotros en el Evangelio a veces nos queremos quedar con la parte que nos gusta, ¿no? ¿Qué es Dios? Amor. Sí, Dios es amor, pero Dios también es justo. Por eso hay unas personas que dicen, no, Dios no me va a mandar al infierno porque Dios es amor. Sí, porque te ama te va a mandar al infierno, porque Él es justo. Entonces, no nos quedemos con una imagen incorrecta del Evangelio. La Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que Dios es justo. Y la Biblia dice también que la paga del pecado es la muerte. Así que si no te has arrepentido, no esperes rosas del Señor. Y mire, así que en primer lugar tenemos que en el nombre de Jesús aquí, toda rodilla se doblará. Y esto es una expresión de autoridad que está dividida en dos partes. Que toda rodilla se doblará y en el 11, que toda lengua le confiese. Entonces vamos a ver estas dos partes. La primera, toda rodilla se doblará. Cuando usted piensa en que toda rodilla se doblará, ¿en qué piensa? ¿Qué piensa? En que hay autoridad, una autoridad muy fuerte, man, al punto de que, ¿por qué se tiene que arrodillar todo el mundo ante el Señor? Porque Él tiene poder de la vida. Hay gente que lo van a matar y ¿qué hacen? Se arrodilla ante el otro. Dice, todo el orden creado le rendirá a Él obediencia. Y era una expresión común para referirse cuando se rendía homenaje, cuando César entraba a una ciudad. Cuando César entraba a una ciudad, porque esto fue escrito en el Imperio Romano, todos los de la ciudad los que habían sido conquistados, se tenían que poner en el camino y se tenían que arrodillar. Y tenían que hacer dos cosas: prometerle lealtad y prometerle obediencia a César. ¿Y ustedes piensan que los que estaban allí lo hacían de manera voluntaria y riéndose? No. Así que ahora miren lo que dice, sigue diciendo el versículo. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque eso nos lleva a las preguntas, ¿no? Bueno, ¿quién son los que se van a doblar de rodillas ante el Señor, no? Y aquí lo dice, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando Pablo habla de que van a doblar las rodillas de los que están en los cielos, aquí la palabra encierra todo lo celestial. Eso significa que los ángeles y los demonios, incluido Satanás, tendrán que arrodillarse ante el Señor. Y mire todo lo que incluye: ángeles, demonios y Satanás. Todos se van a arrodillar delante de ¿quién? Del Señor. En la tierra, cuando dice en la tierra, habla en presente. ¿Qué significa eso? Todos los que estén vivos en ese momento, sea que hayan confesado al Señor o no, van a doblar rodillas ante ¿qué? Ante su Creador. Y debajo de la tierra, ¿quiénes están debajo de la tierra? Los muertos. Bien, usted es inteligente. ¿Qué significa eso? De que los que están muertos van a ser resucitados para mostrarle a su Señor. Al que rechazaron y al que le dijeron no. ¿Por qué? Porque esto debajo de la tierra está señalando a los que murieron. Murieron sin haberse arrepentido. ¿Ven que es una imagen temible? Es una imagen aterradora. Pero lo más aterrador de esto es para nosotros, porque este será el fin de todo el orgullo humano. Tanto que nos jactamos aquí y en el cementerio nadie se jacta. Allá no ve a nadie en ustedes, por más que tenga la lápida más bonita. Entonces, hermano, todo el orden creado, todo organismo vivo, un día tendrá que darle gloria al Señor, lo quiera o no. Y lo peor de todo esto es lo siguiente, hermano. Aquí viene lo más complejo. Y es que todo lo creado le va a dar la gloria al Señor, como lo hemos dicho. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Que cuando aquí se habla de esto, cuando aquí se hace tanto énfasis en esto, que todo el mundo se va a arrodillar, hace precisamente esa alusión de manera implícita, que lo va a hacer de manera voluntaria
o no voluntario. Y miren que lo vamos a confirmar en el versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesús, para gloria de Dios. El propósito de la exaltación de Jesús se expresa, recuerden, dos propósitos. El primero ya lo vimos, que toda rodilla ¿qué? Se doblará. Ahora viene la segunda parte, que es que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y recuerde que eso está en Isaías 45, 23. Y lengua aquí hace diferencia a idioma, como la lengua en Hechos 2. Lengua hace referencia a idioma hablado. Y eso hace referencia a que todo el mundo, toda nación, los aruacos, los indios, toda lengua tendrá que confesar que Jesús es el Señor de rodillas. Escúchelo. ¿De qué? De rodillas. Confesar aquí hace referencia a una declaración abierta y pública. Así aquí en este mundo haya sido mudo, ese día va a hablar y va a decir Jesús es el Señor. Y lo va a hacer de rodillas. Pero en el momento al que se refiere Pablo aquí de dicha confesión, no llevará a nadie a la salvación, porque la Biblia dice, todo aquel que confesar el nombre del Señor Jesucristo será ¿qué? Pero aquí, esta confesión no es para salvación. Esta confesión es ¿para qué? Para reconocimiento del señorío y condenación eterna. Por eso les dije desde el principio, todos los seres humanos vamos a reconocer a Jesús en el cielo o en el infierno. Y yo voy a tomar esa decisión aquí en vida. Y miren, antes de la muerte o regreso del Señor, esta es la promesa. Romanos 10:9. Esta es la promesa, se la voy a leer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿será qué? Sin embargo, el apóstol ahí más adelante, el mismo Romano, deja claro algo. Que esa condición espiritual de quienes la hacen es porque ya han sido condenados. ¿Eso qué significa? De que yo voy a decidir aquí en esta tierra si yo voy a confesar al Señor aquí o lo voy a confesar en la condenación. Por último, miren, dice, para gloria de Dios. Y miren que venimos como en un espiral y vamos ascendiendo. Y ya Dios nos ha mostrado su humillación, pero ahora nos muestra su exaltación. Y su exaltación es algo temible, hermano. Y como les dije, todos nosotros debemos saber aquí que todo orgullo humano se va a acabar. Porque delante de Dios nadie podrá jactarse. ¿Y qué va a pasar? De que le vamos a confesar. Pero esta confesión de que está hablando aquí este texto es una confesión pública de quien ya ha sido condenado. Y esto es algo serio. Por eso les dije, cuando yo traduje este texto, yo miraba a mis hijos, me acordaba de algunos familiares que no conocen al Señor, porque yo les decía, igual lo van a confesar. Y está claro que Cristo es nuestro modelo a seguir. Y miren, siendo Dios, se despojó a sí mismo, no buscando su propio interés o beneficio. Siendo hombre, sin dejar de ser Dios, se humilló hasta la condición más baja de la de siervo para cumplir su plan redentor hasta la muerte en la cruz. La peor humillación que se le ha dado a un ser humano, se la dieron a él. Pero todos aquí debemos saber algo, que eso ya pasó. Y que ya Dios nos mostró su humillación. Y que Dios nos mostró la cruz. Pero ahora, ese que se humilló, ese que vino en forma de siervo, ahora vendrá como rey de la tierra. Y miren, 700 años antes de que Jesús naciera, se dijo todo de él, cómo iba a nacer. Usted lee Isaías
Iba a nacer de una virgen, cómo iba a ser su muerte. Usted le dice Isaías 53, mínimo 400 años antes se dieron todas las profecías de cómo Jesús iba a venir y qué iba a suceder. Porque nada iba a ser sorpresa para nosotros. Pero ¿qué pasó? Que nosotros creemos esa profecía y celebramos la Navidad, ¿no? Está lindo, pero no sabemos que ese que nació aquí tiene el título de Señor. Tiene el título de Señor. Y que si tú no te arrepientes aquí en esta tierra y lo confiesas, igual lo harás en la condenación. Y ahora, todo lo que dice de su segunda venida está profetizado y no hay ninguna sorpresa. Y si yo como estudioso de la Escritura le puedo decir que todo está casi cumplido. Faltan poquitas cosas. Y si esto no te mueve a arrepentirte, es algo bien serio. Porque esto nos lleva a la pregunta, ¿has aceptado el señorío de Cristo en tu vida? Porque tienes que saber que si no lo has aceptado en esta vida, lo aceptarás en la condenación. ¿Qué vas a hacer ese día final? Pero te cuento algo, que si te has humillado a tu Creador, lo que te espera es la exaltación. Pero si no lo has hecho, lo que te espera es la humillación eterna. Por tal razón, tú que me escuchas hoy y me estás escuchando, solo vas a confesar que Jesús es el Señor, aquí o en la condenación. Hoy tú has escuchado el Evangelio. Y pienso que lo he hecho de la manera más clara posible. Toda lengua y toda rodilla se va a doblar ante el Señor un día. Y todo el orgullo humano va a quedar nulo. ¿Qué hemos aprendido hoy? Que la humillación precede a la exaltación. La pregunta es, otra vez te la hago, ¿te has arrepentido? Porque si no lo has hecho, igual un día vas a tener que aceptar lo que la Biblia dice, que Él es Señor absoluto sobre todo lo creado. Señor, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Señor, tú nos has mostrado totalmente tu entrega y tu humillación. Nos has dado el mayor de los ejemplos en tu humillación y en tu humildad. Pero ya eso acabó. Ahora, como dice la profecía, como dice la Escritura, vendrás como Rey soberano a regir con vara de hierro. Ojalá, Señor, todos los que estemos aquí, estemos arrepentidos de nuestros pecados y hayamos, Señor, reconocido tu señorío aquí en la tierra para no tener que reconocerlo en la condenación. Señor, te lo suplico, te lo imploro. Y oro, Señor, puntualmente por nuestros hijos, Señor, que no han aceptado esa realidad. Por nuestros familiares, por los que dicen que es una locura. Porque si tú, Señor, en tu palabra has dicho que todo se cumplirá y todo se ha cumplido hasta aquí, ninguno de nosotros debe dudar que esto se cumplirá. Ojalá nuestros ojos no se abran, Señor, estando en la condenación. Y ojalá, Señor, sea de bendición este mensaje para que nosotros expongamos el Evangelio de manera clara. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.